El profesor Duilio Cisneros para mí es el mejor ejemplo de superación que he visto en los últimos años, como en forma muy humilde, para que me entiendan, ha ido escalando posiciones hasta alcanzar un nivel preponderante. El profesor ya es reconocido porque ya ostenta su título y su licencia Pro Conmebol, que en nuestro país es la máxima licencia para dirigir. Él está capacitado para dirigir cualquier categoría en el fútbol peruano, inclusive a nivel de selección, que espero que sea pronto, Duilio. Por otro lado, ha trabajado ya en su corta carrera, ha tenido oportunidad de ser director técnico y también trabajó como asistente en varios equipos, ¿no? Cusco Fútbol Club, Unión Guadalajara, Ayacucho, Cienciano, en fin, la trayectoria de Duilio es impresionante en el poco tiempo. Y qué gusto me da que hoy lo tengamos también como expositor, y qué gusto me da de que pueda ser de esta manera, porque él es muy desprendido y eso es lo que más admiro de Duilio Cisneros. Profesor Duilio, le damos la más cordial bienvenida. El auditorio es suyo. Buenas noches, gracias, profe Lulo. Usted siempre muy generoso para referirse a mí, le agradezco. Agradecer también a toda la NEF por considerarme para hacer esta exposición, ¿no? Es un halago para mí. Yo he participado siempre de todas las conferencias, de los cursos, de las charlas, y siempre he estado ahí como, no como expositor, ¿no? Sino como un alumno, y siempre soñaba en que en algún momento poder estar al frente, no en un estrado todavía por esta pandemia, pero por lo menos poder compartir lo poco que uno sabe, ¿no? Así que les agradezco la invitación, espero estar a la altura. Un abrazo para mi profe Marcelino Salinas. Es un honor para mí, me deja la valla bastante alta salir a dar una charla después de él, mi profe. Un abrazo para usted. Siempre ahí lo iba a ver cuando él daba sus charlas en el Comité Olímpico. También siempre estaba ahí al pendiente y bueno, de repente mi palabra no pesa mucho, pero puedo decir que es el mejor el profesor de psicomotricidad, ¿no? No he conocido a otro. Que Dios lo bendiga mucho, profe. Un abrazo. Bueno, como les decía, les agradezco y espero estar a la altura de sus expectativas. Desafortunadamente, el hacer esta charla de forma virtual no permite mucho la interacción, ¿no? A mí no me gusta mucho por ahí hacer monólogos, pero de repente cada 4 o 5 diapositivas se puede parar un poco y intervienen los profesores, los colegas, para también aprender, porque una de las cosas que me agrada es seguro dar charlas, pero no necesariamente por el hecho de estar al frente y ser el que la dicta, sino porque me ayuda a mí también a aprender, ¿no? Esa interacción con los alumnos hace que uno aprenda. Así que, bueno, a tus órdenes, José, tú me avisas. Sí. Bien, el tema que voy a tratar, que nuevamente agradezco a la NEF por considerarme para esta charla, es sobre la evolución de los esquemas, ¿no? De los esquemas tácticos. Como pueden ver ahí en pantalla, he hecho una corrección ahí sobre sistemas, he completado la palabra como esquema, ¿no? Y voy a pasar a explicarles el por qué, desde mi punto de vista, prefiero llamarle esquemas antes que sistemas, ¿no? Aclarar de que, bueno, lo que yo voy a exponer aquí es una opinión, seguro que podemos debatir alturadamente los puntos de vista de cada uno. En el fútbol, si bien es cierto, hay terminología que ya está definida, incluso reglamentada por FIFA, nosotros los entrenadores y hasta los mismos futbolistas a veces utilizan palabras que
que quedan establecidas o preestablecidas, ¿no? Por decirte, a veces en vez de hablar de un cambio de orientación, escuchas al futbolista que te dice, dale vuelta, ¿no? O a veces escuchamos decir sobre un contraataque y se utiliza un término de box y se dice contragolpe, ¿no? Después he escuchado y se ha gustado mucho, yo también lo he dicho, dicen descarga, ¿no? Y a veces estoy buscando al electricista yo, pero se utiliza descarga para referirse a un sostén. Y son palabras que adquirimos, no está mal, no está mal, porque lo importante es que el futbolista entienda lo que tú le quieres transmitir como entrenador, ¿no? Y si de repente cuando tú le dices un cambio de orientación, él por ahí no lo entiende y le dices dale vuelta, ya sabe que tiene que llevar el balón de un carril al otro, ¿no? Así que en este caso es oportuno aclarar de que lo que yo voy a decir aquí no es una regla, no es un dogma, no es un principio que se deba hacer así, ¿no? Es mi punto de vista y lo comparto. En su momento yo también decía mucho sistema para referirme a la posición inicial de los jugadores en el campo, pero hoy utilizo el término esquema y les quiero compartir por qué. Cuando nosotros buscamos en el diccionario de la RAE, en cualquier diccionario, en el mismo internet, ¿qué es un esquema? Nos dice que es una representación gráfica, ¿no? Es un dibujo, es un gráfico que nosotros hacemos para referirnos a algo que vamos a realizar. Está dentro de nuestra planificación. Hablando de fútbol, nosotros hacemos una representación gráfica de cómo vamos a ubicar a nuestros futbolistas dentro del campo de juego, ¿sí? Pero cuando buscamos la definición de sistema, encontramos que es una palabra más amplia, ¿no? Hasta incluso compleja, ¿no? Que quiere decir la interacción entre un conjunto de elementos, ¿no? Un conjunto de elementos que interactúan entre sí, se interrelacionan entre sí para conseguir un objetivo, ¿no? Esto por ahí incluso yo lo aprendí cuando estuve estudiando otras metodologías de entrenamiento de fútbol y hablaban mucho de sistema, pero no para referirse a esta representación gráfica o a la posición inicial de los futbolistas en el campo, sino para referirse a algo más grande, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy usando mi laptop y se habla de un sistema operativo de la laptop, ¿no? Que internamente tiene unos chips, unos cordones, unos cables, que esos elementos interactúan entre sí para poder hacer que la laptop funcione. Y así tenemos muchos ejemplos, el sistema judicial o nosotros, el cuerpo humano tiene un sistema respiratorio, un sistema nervioso, un sistema digestivo que está conformado por el esófago, el estómago, los intestinos, que interactúan entre sí para que se pueda realizar una buena digestión, para que el ser humano se pueda alimentar. El fútbol también es un sistema. Un equipo de fútbol es un sistema porque hay jugadores que interactúan entre sí, pero esa interacción es dinámica, o sea, ellos se mueven, se desplazan, no se quedan como en el papel. En el papel, en el gráfico, se quedan ahí para siempre, ¿no? Hasta incluso si los quieres mover, tienes que borrarlo, usar un liquid paper y tachar. Cuando hablamos de sistema relacionado sobre todo al fútbol, estamos hablando de una interacción de estos elementos, ¿no? Un partido de fútbol tiene dos equipos, ahí hay dos elementos, tiene un árbitro, tiene la hinchada, tiene los entrenadores. Estamos hablando de algo más complejo. Es por eso que para mí prefiero llamarle esquema, ¿no? Vamos a hablar de la evolución de los esquemas de juego en el fútbol. Vamos a hablar de lo que es conocido como sistemas, cómo a través de los años han ido apareciendo nuevas posiciones en el campo, nuevas funciones de los jugadores que han hecho que los entrenadores los ubiquemos en distintas partes del campo para conseguir el objetivo que es ganar, ¿no? Además, en ese aprendizaje, cuando empecé a aprender y a entender que para mí no estaba bien llamado sistema, encontré que muchos entrenadores tampoco le decían sistema. Y hay de todo, hay entrenadores que le dicen esquema y hay otros que le dicen sistema. Aquí, entre todos los que estamos aquí presentes, que veo que hay más de 100, también, ¿no? Cada uno decantará por su lado y le preferirá llamar sistema o esquema.
Bueno, este profesor nada menos le dice esquema, ¿no? Incluso hay una conferencia que les sugiero que la puedan ver, está en YouTube, en donde él habla de los distintos esquemas que hay que tiene un equipo de fútbol, ¿no? Él le llama esquema, incluso utiliza el término posicional, claro, porque se está refiriendo en dónde los posicionas geográficamente dentro de una cancha de fútbol, ¿no? Pero bueno, el hecho que lo diga Marcelo Bielsa no necesariamente tiene que ser un dogma, ¿no? Y lo tenemos que hacer así, porque hay entrenadores también exitosos como Carlos Parreira, que le llama sistema. Y podríamos decir que por ahí Mourinho le dice esquema y de repente Guardiola lo he escuchado decir sistema en algunas veces, ¿no? Pero, como les digo, y dándoles estas definiciones, en lo sucesivo yo me voy a referir a esquema para lo que muchos conocemos. Yo cuando ingresé a las aulas, allá por los años 98, 99, para estudiar para entrenador, me enseñaron que se le dice sistema, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es hablar de cómo desde que se creó el fútbol, desde que se reglamentó el fútbol, empezaron a ubicar a los jugadores posicionalmente dentro de ese rectángulo de aproximadamente 100 metros por 70, ¿no? Y de esos arcos. Empecemos antes. Me parece oportuno para que podamos entendernos, que yo les hable del puesto, posición y función. Es algo que también aprendí y que hizo que para mi caso sea más viable, más sencillo poder aprender sobre los esquemas, ¿no? Entonces, cuando yo llego a un equipo de fútbol, teniendo claro estas definiciones, puesto, posición y función, se me hace más viable poder posicionar a mis jugadores, ¿no? Como bien dice aquí, cuando habla, incluso yo recuerdo que tenía esta confusión, yo me refería a puesto, igualmente que a posición. A veces le preguntaba, o yo también que he jugado un poquito, me decían, ¿en qué puesto juegas? ¿No? Y yo decía, yo juego de lateral derecho o de marcador derecho, decía, ¿no? Y esa es la posición. Cuando hablamos de puesto, nos estamos refiriendo a la línea, ¿no? A la línea de defensa, a la línea de volantes, a la línea de atacantes. Ese es el puesto. Y dentro del puesto, dentro de esa línea, está la posición. Por ejemplo, si hablamos de la línea de defensa, ¿sí? Todos los que juegan en la línea de defensa son del puesto defensas. Pero dentro de ese puesto defensa hay un jugador que es el lateral, que juega en la posición de lateral. Puesto defensa, posición lateral. Por ejemplo, en el último campeón, Johan Madrid, ¿no es cierto? El lateral derecho de Cristal. O si hablamos de nuestra selección, Luis Advíncula, puesto defensa, posición lateral. Y claro, él tiene unas funciones, tiene unas características de jugador que le hacen cumplir unas labores dentro del campo, ¿no? Por ejemplo, si seguimos con Luis Advíncula, su función como posición lateral y puesto defensa significa que él tiene que evitar que de repente el rival cuando juega por su carril haga centros, o tiene que desdoblarse para ayudar en el ataque y realizar centros. Ahora, voy a explicarles todas las posiciones que más o menos conozco, y si por ahí alguno de ustedes me puede interrumpir y me dice que hay alguna otra posición más, con todo gusto, le abres el micrófono, José. Ok. Vamos a empezar por el puesto atacante, ¿ok? O como se le dice, el puesto de delanteros, ¿sí? Cuando hablamos de... Se sigue viendo la imagen, ¿verdad? Los gráficos. Sí. Perfecto. Entonces, primero tenemos al centro delantero. El centro delantero, que también es llamado forward o también es llamado punta, algunos le dicen ariete, otros les dicen goleador. Él tiene funciones, él juega en el puesto de atacante, en la posición de centro delantero, normalmente juega en el carril central, a la altura más cerca al arco rival que al arco propio, ¿no? Y tiene pues también funciones ofensivas y defensivas, ¿no? Podríamos enumerar en el extranjero a Lewandowski, por ejemplo, y aquí en el torneo local, Emanuel Herrera, que ha sido el goleador y campeón. También tenemos
al mediapunta, ¿no? O segundo punta, como se le dice. Normalmente su característica es no necesariamente vivir entre los centrales, sino recogerse, salir un poco más atrás, acompañar al otro centro delantero. Hay equipos que juegan en el puesto de atacantes con dos jugadores, ¿no? Un centro delantero y un mediapunta, ¿no? También tenemos al extremo, que es el que normalmente juega pegado a la banda, a veces le dicen alero o delantero exterior, ¿sí? Y finalmente, aquí, esto es una información que conseguí en la época que yo era docente en SFUL, y uno de mis alumnos me dijo, profe, ¿y el puntero? Y claro, creo que antiguamente se usaba más el término puntero o wing, me acuerdo, ¿no? También se decía. Y yo en su momento dije, bueno, creo que es lo mismo, pero después, haciendo una investigación con los mismos alumnos, me dieron una diferencia entre los dos, ¿no? El extremo normalmente es el que desborda, ¿sí? El que trata de ganar la línea de fondo para hacer centros, y el puntero por ahí es el que hace diagonales. Claro, pero de repente el mismo jugador se convierte en extremo por ratos y en puntero en otra, según la situación que se dé. Pero estas son las posiciones que hay dentro del puesto de atacante, ¿ok? Ojo que estoy poniendo este color amarillo porque para luego cuando haga la exposición de los distintos esquemas, todos los atacantes van a estar de color amarillo, los volantes van a estar de color celeste. Al igual que en el puesto de atacante, en el puesto de volante también hay distintas posiciones, ¿no? Estamos hablando del mediocentro, que es más conocido como el contención. En Europa le dicen pivot, ¿sí? O volante central, algunos le dicen tapón, otros le dicen ancla o volante de recuperación. Yo utilizo el término mediocentro, ¿sí? No me gusta usar contención porque el hecho de decirle contención quiere decir que tiene que contener y ya le estoy diciendo que solamente defienda. Y bueno, sabemos todos que ahora en el fútbol moderno todos atacan y todos defienden, ¿verdad? También tenemos al interior o al volante mixto, por ahí cuando hablamos de un esquema 1-4-3-3, juega un volante mediocentro con dos interiores que no juegan pegados a la banda, pero tampoco juegan en el carril central, ¿no? Sino que juegan en los carriles interiores, ¿sí? Después hay el volante externo, que sí juega por banda, a veces cuando utilizas un esquema 1-4-4-2, juegas con dos volantes por dentro y dos por fuera pegados a la raya, que a veces colaboran con el lateral. Últimamente se ha estado usando mucho que utilizas a un lateral que siempre ha jugado de lateral y lo pones como volante externo. Es como que lo pongas a Luis Advíncula, a Corso, y delante de Corso lo pongas a Advíncula. Creo que en un partido hizo eso el profe Gareca, ¿no? Entonces pasó a ser un volante externo, ¿no? Y el enlace, que es el creativo, el enganche, el 10, como se le dice, ¿no? Que normalmente juega delante del volante mediocentro, detrás de los centros delanteros. Entonces, estamos hablando del puesto volante y de las posiciones dentro del puesto de volante, ¿no? Cada uno con sus características que a veces son generales, pero nosotros como entrenadores podemos darles otras funciones distintas a las convencionales, ¿no? Por ahí, por ejemplo, el lateral derecho, hablando de Advíncula nuevamente, normalmente pues su función es ir por banda, pero ahora último se ha estado hablando mucho de los lateriores, ¿no? El lateral que se cierra de interior. Los equipos de Guardiola, por ejemplo, hacen mucho eso, ¿no? Entonces, nosotros no estamos parametrados a que se debe hacer y se deben cumplir esas funciones. Hasta podemos inventar alguna función para nuestros jugadores, o por qué no aquí algunos de ustedes puede inventar una posición nueva. Y entonces en el puesto de defensa también tenemos distintas posiciones, ¿no? Estamos hablando entonces del central o el back en inglés, el zaguero, ¿sí? Que normalmente juega por dentro, ¿no? Que juega en los carriles interiores, en el carril central. Pero hay ocasiones en las que usas un líbero,
¿sí? Cuando juegas de repente con un esquema 1-3, ¿no? En tu puesto de defensa utilizas solo 3 jugadores, entonces utilizas un líbero que se para detrás de estos 2 centrales, pero ya al tú usar líbero, entonces esos 2 centrales pasan a llamarse stoppers, ¿no? Al líbero también le dicen libre o le dicen sweeper, porque sweeper es escoba, barredor, como que barre todo lo que pasa detrás de los 2 stoppers, ¿sí? Y al stopper también le dicen defensa de corte, o parador también he escuchado, betoner, ahora lo vamos a ver, por eso le digo betoner, que es una palabra en francés que ahora se las voy a explicar, porque uno de los esquemas nace precisamente con este término, ¿no? Y obviamente el lateral o el marcador, ¿no? Bueno, yo les comento lo que yo opino con mucho respeto, vuelvo a repetir que no es una regla. En mi caso no me gusta utilizar mucho el término marcador porque al igual que decirle contención, al decirle marcador le estoy diciendo solo que vas a marcar, ¿no? Y bueno, ya está demostrado que los laterales también hacen goles, ¿no? Y participan mucho del ataque. Y en el caso del puesto de arquero, sí, pues solamente hay una posición, ¿no? Esto lo aprendí también de un preparador de arqueros que me dijo, yo también le dije, ¿y qué puesto es el arquero? ¿Y qué posición es el arquero? Entonces, aprendí que es puesto arquero, posición arquero, porque es el único que juega en esa línea, ¿no? No hay 2 arqueros. Entonces, teniendo claro esto, si es que por ahí hay alguna pregunta, José, o de repente alguien quiere aportar algo, o de repente aprendemos también y tenemos una nueva posición. Sí. Si alguien tiene una consulta, levanta la mano, yo le activo el micrófono, ¿sí? Creo que han quedado claros los conceptos, están bien definidos y no hay dudas. Sigamos, Duilio. Qué bueno, gracias. Entonces, vamos a ver ahora esta evolución de los esquemas, ¿no? Cómo es que empieza el fútbol y en qué posiciones se ubicaban antes. Ahora se utilizan muchos esquemas, que vamos a llegar a eso, pero ¿cómo se jugaba antiguamente? Cuando se creó el fútbol, ya había esquemas, ya se hablaba de, en ese entonces, sistemas, seguro, y hasta ahora. Empecemos entonces en el año 1860, ¿no? Empiezo desde aquí porque fue en el año 1800 exactamente 63. Yo estoy poniendo un año referencial, ¿no? Más o menos, porque por ahí hay historias que dice años distintos, pero antiguamente pues el fútbol incluso se jugaba de ciudad en ciudad, dice, ¿no? Y jugaban barrio contra barrio y jugaban 50 contra 50 y después 30 contra 30, hasta que llegó un momento en que se regularizó, se creó una asociación de fútbol allá en Inglaterra e incluso en Londres se habla de que ya habían 7 equipos regulados, ¿no? Registrados y se creó una asociación de fútbol. Entonces, por eso les digo que más o menos en el año 1860 se crea o se utiliza este primer esquema, ¿no? Se establece la regla que se juegan 11 contra 11, porque como le digo, se jugaba 15 contra 15, 30 contra 30, pero se estableció en el año 1863 que ya, ¿sabe qué? Solamente 11 nomás pueden jugar en la cancha. Listo, se dieron las medidas del campo, incluso los arcos no tenían travesaño al comienzo, y se empezó a jugar con un arquero, porque había uno solo que podía utilizar las manos dentro del rectángulo, y se jugaba con 10 delanteros. Bueno, todos querían hacer gol, todos querían estar en el arco rival. Imagínense ustedes esos partidos, ¿no? No había nada de táctica, el que agarraba la pelota se quería llevar a todos, pero así empezó estos esquemas del fútbol, ¿no? Estos esquemas tácticos. Se jugaba 1-10. No sé quién se atreverá en esta época a jugar 1-10, no creo, pero así se empezó. En esa década, ya en algún momento, pues claro, tú empiezas a jugar y empiezas a notar, ¿no? Pero hoy todos estamos arriba y cuando ellos tienen la pelota, solamente lo dejamos pobrecito solo a nuestro arquero, ya, vamos a mandar a uno entonces atrás, y seguro agarraron al más fuerte, al más bravo, y lo pusieron de defensa. Ahí incluso en el dibujo, como les decía, vamos a usar el color rojo para los defensas y el color naranja para los atacantes. Mandaron a uno atrás, entonces sacaron uno de los 10 atacantes y ya le dijeron, anda tú defiende, ¿no? Pero igual, pues, como el gran Chavo se quedaba solo, ¿no? Y eso
fue en esa primera década, ¿no? Ya luego, en el año 1870, ya 10 años después, ya empiezan a reglamentarse un poco más el fútbol, aparece este tema de la regla del offside, y ya seguro que el que jugaba de defensa también reclamó, pues no, dijo, yo estoy solo, pues mándenme a alguien más. O empezaron a notar también que, al igual que había mucha distancia entre el arquero y los 10 atacantes, el hecho de que pongas un defensa, también había mucha distancia entre el puesto de defensa y el puesto de atacante. Estamos hablando que no existía el puesto volante, ¿no? Y ya más o menos en 1870 ya se crea ese puesto, ¿no? El puesto de volante, y seguían pues todos los vivos seguían arriba, ¿no? Queriendo jugar cerca al arco rival, ¿no? Entonces ya estamos hablando que a partir del año 1870 existían ya los 4 puestos que existen hasta ahora y que creo que no han aparecido más, ¿no? Existe un puesto de arquero, posición arquero, existe un puesto de defensa, existe puesto volante y existe puesto atacante, ¿no? El tema está que solamente había uno en cada puesto cercano a tu propio arco, ¿no? Entiendo que el que jugaba de puesto de defensa era central, ¿no? Lo más probable, y el que jugaba de puesto de volante, su posición era la de medio centro, ¿no? En esa época seguro bien llamado contención, ¿no? Porque tenía que contener a los otros 8 atacantes, ¿no? Y si por ahí hablamos del puesto atacante, no sé, estaríamos hablando en ese entonces de punteros y extremos, y de repente pues de centro delanteros y media punta, ¿no? Estaban las 4 posiciones ahí entremezcladas. Bueno, sigue pasando el tiempo, ¿no? Y ya a mediados de los años 70, en 1875 para ser más específico, ya se empieza a crear un poco de táctica, ¿no? Porque hasta antes de esto, todo era que el que agarraba la pelota no se la entregaba a nadie, ¿no? Como los niños cuando salen a jugar, o como Kiko, por seguir con la línea del Chavo, nadie entregaba la pelota, pero ya por ahí se empezaron a organizar más, como pasa en el barrio, ¿no? En el barrio juegas o te vas a jugar la pichanga con los amigos y no tienes un entrenador, pero entre ellos se organizan. Deduzco que pasó lo mismo y se empezaron a organizar mejor y dijeron, oye, ¿por qué mejor no nos damos pases, no? Y ya con esto de empezarse a crear los pases, empezó también a evolucionar los esquemas, ¿no? Entonces ya seguimos hablando de un defensor, nadie quería ir hacia atrás, ¿no? Ya ponen dos volantes, en el puesto de volantes ponen a 2. Entiendo por ahí que podría ser un medio centro y de repente un interior, ¿no? Ahí estamos hablando del mixto de repente, ¿no? Que se pone a su costado, pero seguían arriba los 7 atacantes, ¿no? Yo quiero ser extremo, yo quiero ser puntero, yo quiero ser centro delantero, yo quiero ser media punta. Igual como nos pasa a muchos profes aquí en nuestras escuelitas y academias de fútbol de menores, cuando preguntas de qué juegas, todos te dicen del puesto delantero, ¿no? Son pocos los que quieren jugar atrás. Pero ya en ese entonces, 1875, ya se estaba hablando de 2 volantes, en el puesto de volantes de 2 personas, y todavía, ojo que seguía predominando el puesto de atacante, ¿no? Se tenían muchos más jugadores. Ya luego aparece un esquema, incluso ya para esta época, ya no era el fútbol solo en Inglaterra, ¿no? Ya empezó a difundirse en las regiones cercanas, ya en Europa también ya se empezaba a jugar el fútbol, ¿no? Y ya también seguro empezaron a organizarse mejor, algunos más estudiosos de repente empezaban por ahí a calcular y a sacar sus cuentas y decían, no, mejor vamos a organizarnos así, vamos a poner un defensor más atrás o un volante más atrás. Y es así que en 1800, todavía en la década de los 70, antes de llegar a 1880, todavía ya ponen un defensor más, ¿no? Ahí, como ustedes pueden ver en el margen superior derecho, yo estoy indicando ahí, como dice un periodista, el número telefónico, ¿no? Pero utilizo la palabra A para referirme al arquero, ¿no? Se escucha mucho decir 4-4-2, 4-3-3, pero bueno, por recomendación de muchos amigos arqueros, siempre lo menciono,
y de mi gran profe Ronald Amoretti, que siempre me decía, no te olvides del arquero, ¿no? Así que siempre lo menciono, 1-4-4-2, 1-4-3-3, en este caso 1-2-2-6, ¿no? Bajaron a un jugador más, ya se estaban equilibrando las líneas, ¿no? Pero seguimos viendo que siguen habiendo más jugadores en el puesto de atacantes, ¿no? Sigue habiendo los extremos, el centro delantero, el segundo punta. Ya estamos hablando de repente de dos centrales, o de repente quizás ya se hacía basculación, ¿no? De repente uno de los centrales salía al carril y el otro se quedaba en el carril central. Pero como podemos ver, los esquemas ya iban evolucionando, ¿no? Desde el año 1860, que era 1-10, hasta 1870 y tantos, con la participación ya de otros equipos de Europa, ya se hablaba de un 1-2-2-6, ¿no? Y ya viene aquí este esquema piramidal 1-2-3-5, que tuvo mucho auge, ¿no? Se puso muy de moda, y claro, como todo en la vida e incluso en el fútbol, cuando aparece algo nuevo, todos lo imitamos. El ser humano es de imitar, ¿no? Nosotros, si nos vestimos de esta forma, es porque en algún lugar lo hemos visto, y si nos cortamos el cabello de esta forma es porque lo hemos copiado. Y en el fútbol es igual, ¿no? Ahora se puso de moda el 1-4-3-3, y muchos, me incluyo, utilizamos el 1-4-3-3, ¿no? Y en su momento el 1-4-4-2, y ahora se habla mucho del lateral, y yo les confieso que también lo he utilizado, y que el juego de posición para tener una buena posesión también está muy de moda, y también lo aplicamos, ¿no? Entonces, en esa época aparece en 1880 el 1-2-3-5, ¿no? O sea, el arquero, puesto arquero, posición arquero, puesto defensa, aquí estaríamos hablando de posición central por derecha y central por izquierda, ¿sí? Hablamos del puesto volante, aquí ya podríamos estar hablando de una posición de medio centro y dos interiores, podría ser, ¿verdad? Porque no iban a las bandas, ¿no? Normalmente se jugaba por dentro. Y claro, todavía seguíamos teniendo a los que no querían bajar, y en el puesto de delantero habían 5 atacantes, ¿no? En el puesto de atacante, 5 delanteros; en el puesto de delantero, 5 atacantes, como le gusten llamarle. Y ya por ahí ya tenemos ya solamente 2 extremos, de repente 2 centros delanteros y un media punta, podría ser. Pero ¿por qué le dicen piramidal? Porque, como podemos ver, se forma una pirámide, pues, ¿no? Desde la posición o el puesto de arquero hasta el puesto de atacantes, ¿no? Siempre ya con las 4 líneas o los 4 puestos definidos, ¿no? En esa época, como les digo, esto se puso muy de moda, ¿no? Se puso muy de moda, todos los equipos, ya las selecciones ya lo usaban, ya se utilizaba un centro delantero, y de repente los 2 de los costados eran 2 medias puntas, o se recogían un poco, ¿no? Pero fue tanto el auge, el apogeo de esta forma de jugar, deduzco yo que de repente ya los atacantes hoy nos siguen sacando gente, porque si ustedes pueden ver, empezamos con 10 atacantes, ¿no? Ahora quedan 5 nada más, ¿no? Y de repente pues ya hicieron su huelga los atacantes, ya no quisieron bajar más, y esto duró como 50 años aproximadamente, porque luego no hay información previa. Si por ahí, vuelvo a repetir, alguno de ustedes la tiene, con todo gusto, pero pasan aproximadamente 50 años más o menos, en el que recién aparece un cambio en los esquemas, ¿no? Aparece esta WM, el cuadrado mágico, que me permiten, para darles una mejor información, acá tengo un dato, que ya se empieza a jugar estamos hablando de 1930, se empieza a jugar con un arquero, ¿no? Puesto arquero, posición arquero, y ya estamos hablando de 3, ya no son 2. O sea, estamos hablando desde 1860 hasta 1930. O sea, durante 70 años
la mayoría de equipos que ya jugaban al fútbol solo utilizaban dos defensores. Solo utilizaban dos defensores. Ya a partir de 1930 ya se habla de tres centrales, que no necesariamente eran un líbero y dos stoppers. Ojo, eran tres jugadores que jugaban en línea, ¿sí? El término o el uso del líbero lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya en el puesto volante, ya se empezó a notar que era por donde más transitaba el balón, ¿no? Entonces empezaron a posicionar más jugadores en ese puesto. Y se habla de 4 jugadores, ¿sí? 2 de características defensivas o 2 que ayudaban más a sus compañeros del puesto de defensa y otros 2 que ayudaban más a sus compañeros del puesto atacante, ¿no? Y ya se rebelaron y ya dejaron solamente 3 atacantes, ¿no? Estamos hablando, como les digo, del año 1930, ¿no? En el que en ese entonces solamente se jugaba con 4 volantes en el medio, pero ya se utilizaba 3. Y ya estamos hablando también que 70 años después se pudo conseguir que por lo menos en el puesto de atacantes tenga la misma cantidad que en el puesto de defensa. Porque hasta entonces siempre el puesto de atacantes tenía más jugadores, siempre. ¿Por qué le llaman la WM? Porque como se puede ver en este gráfico, se forma una W con los 3 jugadores del puesto de defensa y los 2 volantes que los ayudaban, y se crea una M con los 2 volantes que ayudaban a los 3 jugadores del puesto atacante, ¿no? Si hablamos de posición, aquí estaría bien definido que estamos hablando de 2 extremos, o en ese entonces 2 punteros de repente, o 2 wings, ¿sí? Un centro delantero, por ahí 2 volantes que ayudaban a los delanteros, que serían 2 interiores, o si quieren 2 enlaces o 2 enganches, ¿sí? Y 2 volantes que serían pues unos volantes mediocentros o de contención, o de repente uno mixto. En la línea de defensa sí es oportuno dejar claro que aquí no se hablaba todavía de líbero ni de stopper, ¿no? Se hablaba de 3 defensas, ¿no? Eso fue, como bien les digo, en los años 1930, ¿no? Incluso, como se puede notar aquí, y lo hice intencionalmente, ya se habla hasta de un equilibrio, ¿no? Porque antiguamente todo era desequilibrado, pues, ¿no? O sea, todos atacaban y nadie defendía. Ahora no, ¿no? Ahora 5 se quedan y 5 van, ¿sí? Y creo que hasta la fecha hay muchos entrenadores y muchos equipos que prefieren hacer esto, ¿no? Que vayan 5 y 5 se quedan por si acaso, ¿no? En ese entonces ya se hablaba de este equilibrio. ¿Y por qué se habla de un cuadrado mágico? Porque en la volante se formaba esto, ¿no? O sea, no era que jugaban los 4 volantes en línea, o era que jugaban 3 y 1 adelante, o 1 atrás y 3 adelante, no. Siempre formaban un cuadrado en el puesto de volantes, ¿no? Y estamos hablando, como les digo, en los años 1930, ¿no? Se habla de un entrenador inglés, Herbert Chapman, ¿no? Que dirigió el Arsenal, que fue el que salió con esta novedad, y claro, se copiaron muchos, incluso acá en Sudamérica, en Brasil también lo utilizaron, ¿no? Sí. Tomo, Sí. te quería hacer un aporte. Sí. Justo hablabas tú de cómo se inicia en 1860, se inicia también con 14 reglas nada más. Ah, claro, tú que eres árbitro seguro. Sí, qué bueno, Entonces, sí, buen aporte. Sí. y luego en 1878 recién se pone, se le da un silbato a la persona que iba a dirigir, no era un árbitro todavía. El árbitro se pone ya oficialmente en 1891, ¿no? Y Ah, sí. ahí también se van a poner 3 reglas más, el saque de meta, el saque de esquina y el penal. Y en 1930, justo coincidiendo con lo que tú das, se hace una renovación de las reglas a raíz de todo esto, Claro. porque los cambios obviamente obligan a que las reglas, como ahora se están modificando, evolucionen con el fútbol, Sí, pues. porque se da eso, ¿no? O sea, antes, por qué se tuvo que hacer el penal? Porque todos se amontonaban en el área y se pateaban, entonces no había Sí. cómo sancionar. Entonces dijeron, no, a raíz de eso es que también evolucionan
los esquemas, ¿no? Porque cambian. Claro, Entonces dicen, no, ya así es. todos no se pueden ir, tiene que quedarse y comienzan. Ese era el aporte que te iba a dar Excelente, no, Esteban. excelente aporte. Ahora, no sé si lo sepas, pero por lo que deduzco, no había un árbitro. O sea, se Por eso, jugaba 1-10 y no había. Entonces me imagino pues que se agarraban a patadas y se exacto. peleaban entre ellos. No, baja tú a defender. No, yo me quedo arriba, que yo hago los goles. Y claro, la inclusión del árbitro, seguro ya con estas reglas, porque sí se menciona mucho en esta historia, que por ahí yo no lo he mencionado, es que a raíz de que van apareciendo reglas como la del offside, el penal y demás, van cambiando entonces los esquemas, ¿no? Y eso es bastante lógico y aquí un consejo, permítame por favor, es que hay que saber mucho de reglas para valerte de ellas y hacer tu estrategia, ¿no? Incluso muchas veces hay entrenadores que sabiendo cuáles son estas nuevas reglas, cambian la posición inicial de sus jugadores, cambian sus esquemas, ¿no? Y esto seguro ya en esa época ya se hacía, ¿no? Entonces, eso, como les digo, fue también una novedad, así como el sistema piramidal, el esquema piramidal en 1930, perdón, en 1880, en 1880 el esquema piramidal y en 1930 esta WM con el cuadrado mágico, ¿sí? Pero ya luego en 1940, y aquí viene, ¿se acuerdan que yo le dije que al líbero le decían betoneur en francés? Betón es una palabra francés que significa hormigón, el hormigón que es el material con que se hacían los muros. Entonces, el entrenador de ese entonces francés, él decía mucho que voy a poner un muro detrás de mi defensa para que nadie pase, ¿sí? Y se le empezó a llamar betoneur, al que ahora nosotros llamamos líbero, ¿no? Entonces, en 1940, utilizan a un arquero y ya se sigue utilizando a los tres defensas, ¿no? Tres integrantes en el puesto de defensa, pero le agregan uno, el famoso betoneur, el famoso líbero, o el famoso cerrojo, si por ahí hablamos, mencionamos en términos italianos, libero, también sweeper, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de una línea de 4 en el puesto de defensa, ¿sí? Pero no esa línea de 4 tradicional que ya se usa mucho ahora, ¿no? Ahí no se hablaba mucho de lateral, ¿no? Se hablaba de 3 defensores y un jugador que se paraba atrás de ese puesto de defensa de sus 3 compañeros en la defensa, ¿no? Que sí, como le digo, en ese entonces le decían betón, que era hoy nosotros le decimos líbero, ¿no? Entonces, en el puesto de volantes, habían solo 3 jugadores, ¿no? En esa época ya se empezó a pensar más en defender. O sea, durante estos tantos años, estamos hablando ya de casi 80 años, que donde la obsesión era solo atacar y atacar, ya empezaron a aparecer entrenadores que decían, hey, vamos a cuidarnos, mejor vamos a defendernos, vamos a tener el equilibrio, y ya se empezó a traer más gente a la defensa. Cambió la figura, ¿no? Si antes todo era para que se vayan arriba, ya empezaron a decir, no, mejor vamos a tener más gente atrás, ¿no? Y aquí estamos hablando de 4 jugadores en el puesto de defensa y 2 jugadores que los ayudaban, ¿no? En el puesto de volante, estos 2 jugadores los ayudaban a los defensas y solo uno era el que colaboraba con los 3 atacantes, ¿no? Seguimos con 3 atacantes, ya no 10, ya no 9, ya no 8, ya no 7, ya no 6, ni 5, ni 4. Ya dejaron solo 3 arriba y se empezó a hablar ya de más especificidad, ¿no? Ya de posiciones más específicas, ¿no? Ya del centro delantero, del goleador, del centro atacante, del extremo. Eso fue en 1940, como les decía yo, apareció un entrenador francés que nos hablaba, que nos decía de que voy a poner un muro detrás de mi defensa para que nadie pase, ¿no? Y esa función la cumplía este jugador. Estamos hablando entonces de 1940, ¿sí? Años más, años menos, 1939, ¿no? Algunos hablan de que fue un entrenador portugués, Alejandro Scopelli,
¿no? Otros hablan de un técnico austriaco, Karl Rappan, ¿sí? Por ahí la historia trata de endilgarle esa novedad, esa creación a algún entrenador en específico, pero bueno, por ahí nos puede servir a nosotros simplemente como historia, ¿no? Pero para efectos de entrenar y educar a nuestros entrenadores, a nuestros jugadores y ¿por qué no a los propios entrenadores? Esta evolución de los esquemas es lo que más nos va a servir, ¿no? Ojo, esto se usaba en 1940, lo que no quita que se deba usar ahora. O sea, no hay ninguna regla que dice que no se deba usar. Por eso al comienzo del primer esquema, el 1-10, yo preguntaba, ¿no? ¿Quién se va a atrever a jugar 1-10, ¿no? Luego ya, 10 años después, ya se empieza a hablar entonces de ya la línea de 4 defensores, ¿no? O sea, miren que casi 90 años después, o de repente casi un siglo después, 10 años más, de repente, estamos hablando que recién se empieza a utilizar la línea de 4 en defensa. Hasta antes eran jugadores centrales o un líbero que cuidaba a los 3 centrales, pero ya en 1950 ya se habla de un sistema 1-4-2-4, ¿no? Y eso sí se le endilga aquí a Sudamérica, ¿no? En Brasil específicamente, se usa a 4 jugadores. Aquí ya se habla de laterales, ¿no? Puesto defensa, posición lateral izquierdo, lateral derecho, posición central por derecha, central por izquierda, ¿sí? Para cubrir el ancho del campo, ¿no? Porque antes las bandas no se defendían, ¿no? Entonces, pero este entrenador y esta persona que inventó este esquema de juego, el 1-4-2-4, no quiso perder el tema ofensivo, ¿no? Y trató de recuperar, de volver a traer a sus delanteros que ya se le habían quitado como 7, como 6, 7, a decir verdad, porque era 1-10 y ahora solamente se usaban 3, y él empezó a jugar con 4, ¿no? Nuevamente, ¿no? Con 2 extremos, puesto atacante, posición extremos, y con 2 centrodelanteros, o con un centrodelantero y un segundo punta, ¿no? Uno que se recogía. Aquí estamos hablando, como les digo, de los años 1950, ¿no? Que era el esquema 1-4-2-4, ¿no? Seguimos en la evolución, y en ese mismo año todavía, claro, estamos hablando que aparece el 1-4-2-4, pero ya existía, ¿no es cierto?, el sistema piramidal, el 1-2-3-5, y ya existía la WM, el 3-2-2-3, ¿no es cierto? Y también ya existía el betoner, ¿no es cierto? Y ya se hablaba de un líbero. Entonces, acá sí lo recuerdo bien, se le endilga a Helenio Herrera, un italiano, ¿sí? que tomando lo que se había hecho en Brasil, el 1-4-2-4, bueno, no ahorita recuerdo que era argentino, nacionalizado italiano, o argentino que fue a jugar a Italia, pero él, tomando lo que habían hecho en Francia, el betoner, el líbero, y tomando lo que se hacía en Brasil, que ya jugaban con 4, él dice, ya, entonces yo voy a poner un líbero, ¿sí?, delante de esos 4. O sea, lo que se había hecho en Brasil en los años 50, él le agrega lo que se había hecho en 1930, ¿no?, con el betoner. Entonces se habla de un líbero, aquí ya se habla de 2 stoppers, ¿sí? Entonces, en este gráfico vemos a un líbero que está delante del arquero, vemos a 2 stoppers, ¿no? Y vemos a 2 laterales, ¿no? A 2 laterales. Carrileros también le llaman algunos, ¿no? Él ya no utilizó a los 2 volantes que ayudaban a la defensa, sino ya dejó uno. Pero ya estamos hablando que nos robaron a los atacantes, ¿no? Si hacemos una cuenta, estamos hablando de 6 jugadores ya en defensa, ¿no? 6 jugadores que se preocupaban más por defender, ¿no? Estos 5 jugadores del puesto de defensa y este volante que era un medio centro, posición medio centro, pero que ayudaba más a la defensa. 2 volantes interiores, ¿sí? Y 2 atacantes. O sea, recién en los años 60 se disminuye a 2,
el tema de los atacantes. O sea, pasaron 100 años, ¿no? Desde que se creó. Por ahí de repente hay historia de que alguno se atrevió. Ahora, estamos hablando, como le repito, de un esquema que es un gráfico, ¿no? Que tú lo pones en el papel y tú le dices a tus jugadores, tú vas a jugar en este puesto y en esta posición. Seguro que ya con las tácticas durante el recorrido del partido, seguro que todo se mueve y a veces el delantero aparece de volante, ¿no? Pero como estamos hablando de esquemas, me parece oportuno hacerles notar, miren, después de 100 años que ya se empezó a jugar un fútbol por ahí casi reglamentado, se empezaron a utilizar solo 2 delanteros. Hoy a veces hasta se utiliza solo 1, ¿no? Pero ¿cómo es la historia, no? De 10 bajamos a 1. Entonces, en los años 60, ¿sí? Se jugaba el 1-4-2-4 y también se jugaba el 5-3-2, ¿no? Porque estamos hablando que en el puesto de defensa había un líbero y cuatro jugadores, 4 defensas más. Y eso pasa, como le digo, en los años 60, ¿sí? En las Copas del Mundo casi la mayoría de los equipos la usaba, pero ya luego, en ese mismo año 60, también aparece ya el 4-3-3, ¿no? Entiendo yo que estamos hablando ya del siglo pasado, de los años 60, ya hay mucho más fútbol, ya estamos hablando de 100 años de fútbol, ya hay exjugadores, ¿no? Ya hay exjugadores que ya seguro han vivido estas situaciones, ya se empieza seguro a estudiar, de repente ya estamos hablando que hay escuelas de entrenadores, no tengo ese dato, pero ya pues, así como nosotros que buscamos que capacitarnos y seguir aprendiendo, apareció pues un entrenador que dijo, no, yo voy a seguir con mis 4 de atrás, no voy a usar 2 volantes, voy a usar 3 y voy a seguir con los 3 delanteros, ¿no? Una combinación del 4-2-4 de Brasil con los 3 volantes y los 3 atacantes que se usaba antes, ¿no? Y eso más o menos es en los años 60, en la Copa del Mundo de Chile, ¿no? Se habla mucho de Zagallo, que utilizó este esquema, ¿no? Y otros todavía seguían utilizando el catenaccio, ¿no? Entonces a veces se enfrentaban. ¿Qué pasa? Que si se dan cuenta, aparece en el año 60 el 1-4-2-4, 4 atacantes. Entonces Elenio Herrera dice, no, pues si me van a atacar 4, yo también le voy a poner 4 defensas, pero encima voy a poner un muro atrás, un líbero, ¿no? Ya estamos hablando de estrategia entonces. Así es como aparecen los esquemas, ¿no? Por temas estratégicos, ¿no? El 4-3-3, como les digo, ya en 1970, ya otra vez se regresa a 2 delanteros, ya se utiliza mucho el 1-4-4-2 en todas sus modalidades, ¿no? En todas sus modalidades. En este caso se habla de los 4 volantes en línea, ya se habla de volantes externos, ¿sí? Hasta antes hablábamos de volantes mediocentros o de volantes interiores, ¿no? Acá ya se habla de volantes que van por fuera, sin ser necesariamente atacantes. Ya se utiliza a los atacantes más por dentro, ya no necesariamente por fuera. Se los pone como volantes para que también cumplan funciones defensivas, ¿sí? Y estamos hablando de los años 70 que se empieza a utilizar este 1-4-4-2. En línea, como vemos aquí, o en rombo, ¿no? La misma línea de 4, 2 laterales y 2 centrales. Aquí se habla de un mediocentro, de 2 interiores y un enlace, ¿no? Siempre con los 2 centrodelanteros, de repente un centro delantero y el otro un segundo punta o un media punta, y un enlace, ¿no? Que es aquí el 10, el bravo, el creativo, el habilitador. Y en rombo porque en la volante se formaba esta figura, ¿no? Y así como se formaba la figura del rombo, también entonces se formaba la figura del cuadrado, ¿no? El 1-4-4-2 ya se empezó a utilizar mucho, ya el puesto de delantero se quedó bastante huérfano, ya solamente eran 2. Y eso fue, como les digo, más o menos en los años 70, ¿no? Que se usaban todas estas variantes, ¿no? Algunos usaban 4, algunos usaban 2, otros usaban, a veces incluso
en el tema de rombo utilizaban 3 volantes de repente de corte más defensivo y solo un enlace, o 1 y 2 interiores. El rombo te daba más flexibilidad, ¿no? Para utilizar distintas posiciones dentro del puesto de volante, ¿no? Aquí en el cuadrado sí de repente era un poco más marcado, ¿no? 2 de carácter defensivo y aquí 2 interiores, o un interior y de repente un enlace o creativo, ¿no? En el tema de los delanteros sí era muy marcado el hecho de que iban por dentro, ¿no? Las bandas se la dejaban ya mucho a los laterales, ¿no? Que empezaban a hacer los desdoblamientos, ¿no? En México 70 se utilizó mucho el 1-4-4-2, el 1-4-3-3, apareció lo de el Holanda de Rinus Michel y su fútbol total, ¿no? Y ahí ya incluso ya se empezaba a hablar de que estos sistemas, como se le dice, eran solamente iniciales, ¿no? O sea, tú veías jugar a Holanda que supuestamente iniciaba con un 1-4-3-3 de repente, pero veías a todos corriendo por todos lados, ¿no? Y ya se hablaba entonces de funcionamiento. Ya luego, en los años 80, ¿sí? Ya aparece Bilardo con este sistema, con este esquema, ¿no? O sistema que, como les he dicho, no está mal llamado, ¿no? Aquí sí se habla de un líbero, de 2 stoppers ya a partir de los años 70, 80, ya con Elenio Herrera ya se usaba el término líbero, los stoppers. Se hablaba ya de 5 volantes, hubo una tendencia a poblar más el centro del campo, ¿no? Antes se poblaba mucho la zona, el puesto de atacantes, luego por ahí el puesto de defensas, y en esta época ya se hablaba de 5 volantes, ¿no? Y de 2 delanteros siempre, pero estos volantes externos que jugaban por fuera sí bajaban mucho y muchas veces se convertían en laterales, ¿no? Ya creo que aquí es donde aparece el término carrilero, ¿no? Y se formaba una línea de 5 defensas muchas veces, ¿no? Ahí estamos hablando entonces del 1, el arquero, 3, 5, 2, ¿no? Que fue utilizado mucho en México 86 por Carlos Salvador Vilardo, ¿no? Y ya en este siglo estamos hablando de 3 defensas, de 4 volantes, de 3 delanteros, que si ustedes recuerdan, ya se estuvo utilizando en la WM, ¿no? ¿Se acuerdan? El sistema WM, el cuadrado mágico, ¿no? Pero claro, los volantes jugaban por dentro y formaban un cuadrado, ¿no? Ahora, y por ahí Bielsa es uno de los precursores, se utilizan a los 3 centrales, ¿sí? A los 3 defensores que juegan por dentro, un líbero y 2 stoppers, y a los volantes se le pide mucho que bajen a ayudar por banda sobre todo, ¿no? 4 volantes y se regresa otra vez al tema de los 3 atacantes, ¿no? Ahora sí, estos sí son atacantes porque ellos no cumplen mucho la función de llegar a replegar hasta aquí. Normalmente lo hacen. Estos son los que por ahí en este esquema son los que tienen más recorrido, ¿no? Y bueno, después ya estamos hablando de este siglo, otra vez se volvió a utilizar el 1-4-3-3, el 1-4-2-3-1 por ahí, ¿no? O sea, un solo delantero, ¿no? Ya se está usando mucho solamente jugar un arquero, 4 defensores, 2 volantes de corte defensivo llamados mediocentro o contención, 2 volantes por fuera, 2 volantes externos, un enlace y ya solamente un punta, no necesariamente extremo, ¿no? Y ya, como les digo, estamos hablando ya de este siglo. A hoy podemos ver que se utiliza todavía, se sigue usando el 1-4-4-2, es más recomendable incluso para el fútbol formativo, ¿no? El 1-4-4-2, apareció de moda el 1-4-3-3 que estaba usando Guardiola, ¿no? Por ahí los bielcistas, como se les dice, el hecho del profe Sampaoli, utilizar la línea de 3 otra vez. O sea, ahora ya puedes recurrir a cualquiera de esos. Incluso se nota en los equipos de Guardiola que cuando están en fase de ataque hacen esa pirámide, ¿no? O
solo se quedan los dos centrales, los laterales se cierran, ¿no? Y se juntan con el interior para formar esa línea de tres, y los interiores se anclan entre los extremos y el centro delantero y forman esa pirámide, ¿no? O sea, creo que ahí ya podemos empezar nosotros a aplicar nuestra innovación, ¿no? O sea, utilizar este esquema que vemos en pantalla, pero no se puede hacer que de repente el stopper se convierta en interior y de repente el mediocentro en enlace y ya le damos una variante. Es lo que yo normalmente siempre sugiero, ¿no? No quedarnos estancados en lo que ya está establecido, ¿no? Estamos hablando prácticamente desde 1860 a 1960, 100 años, y después ya ahora estamos hablando de 60 años más, ¿no? De 160 años de fútbol donde han aparecido muchos esquemas, pero seguro nosotros tenemos la capacidad de poder crear, inventar uno o innovar algunos de los que ya tenemos, ¿no? Pero que sí, repito, son posiciones iniciales dentro del campo, ¿no? Que solamente se aprecian cuando va a tocar el pitazo inicial, cuando te han hecho un gol y vas a hacer el saque de centro, o de repente cuando vas a hacer un repliegue y tratas de regresar a tu posición inicial, ¿no? Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la evolución de los esquemas de juego. Muchas gracias, espero haber podido satisfacer alguna de sus dudas, y si por ahí tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, gracias, Duilio. Gustavo Valverde, a ver, activa tu micrófono, ¿sí? ¿Puedes activar tu micrófono, Gustavo Valverde? Hola, Gustavo. Gustavo, sí, tienes la palabra. Puedes hacer tu pregunta, Gustavo. Profesor Dulio, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches. Profe, ¿qué relación tienen los esquemas de juego para usted? ¿Qué relación tienen los esquemas de juego con la idea de juego de un entrenador? Para mí, con la idea de juego no tiene ninguna relación. La idea de juego para mí es lo que tú tienes en tu mente. ¿Cómo te gustaría que tu equipo juegue? ¿Sí? En fase de ataque, en fase de defensa y en las transiciones, independientemente del esquema que utilices. Por ejemplo, yo tengo una idea de juego que está en mi mente, ¿sí? Solo está en el plano axiológico, se va a convertir con los entrenamientos y con el contexto, se va a convertir luego en un modelo de juego, ¿no? En una forma de jugar. Pero la idea de juego es solamente en tu mente. Aquí todos tenemos nuestra idea de juego en nuestra mente. Independiente del esquema que tú utilices, 1-4-4-2, 1-4-3-3, esquema piramidal, cuadrado mágico o WM, tú lo que quieres es que tu equipo en fase de ataque utilice un estilo de ataque. Por decirte, quieres que utilice el estilo combinativo, que tenga mucha posesión. Y para tú tener esa posesión del balón y utilizar el ataque combinativo, no necesitas específicamente un esquema. Lo puedes hacer con un 1-3-4-3 y lo puedes hacer con un 1-4-4-2. Entonces, creo yo que, no creo, estoy seguro que el esquema no tiene que ver con tu idea de juego. Ok, Adolfo Garrido, tienes el micrófono. Hola Adolfo, a Hola, los años. Julio. Buenas noches, a Gusto los de años. verte y escucharte, Adolfo. Qué gusto de verte y escucharte también, y bastante contento por los logros obtenidos en tu carrera. Gracias, Adolfo. Al igual que Marcelino, que lo saludé hace un momento. Pero bueno, estamos con el tiempo corto. Quería preguntarte, en tu amplia experiencia en el fútbol profesional y a todos los niveles, ¿cómo un entrenador llega a conseguir el esquema perfecto para su equipo? Llegas a un equipo y cuál es, yo puedo llegar con una idea de juego como lo conversaste hace un momento, pero ¿cómo llegas a tener el esquema perfecto para que tu equipo funcione? Y esta es otra pregunta, ¿cuál es el esquema que más te gusta como entrenador? Ya. Yo no creo que haya un esquema perfecto.
Adolfo. No creo. Yo sigo pensando mucho en mi idea de juego. Y luego, con los entrenamientos, y de acuerdo a los jugadores que tienes, las características de los jugadores que tienes, vas definiendo con qué esquema te sale mejor ese modelo de juego. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo trabajaba con el profe Roberto Mosquera, a él le gustaba utilizar mucho el 1-4-2-3-1, ¿no? Me acuerdo que también en conversaciones me decía, ¿y a ti qué esquema te gusta? Y yo le decía, el 1-4-4-2, y ahora que estoy leyendo esto, me gusta el 1-4-3-3, pero lo decía de mono, porque como estaba de moda, ¿no? Y recuerdo que en la época que me puse a estudiar un poco de Bielsa, se me pegó el 1-3-4-3 o el 1-3-3-1, ¿no? De San Paolo. Entonces, yo no creo que haya un esquema predilecto, sino eso va a emerger durante los entrenamientos. Porque, por ejemplo, a mí, cuando yo, en estos últimos equipos que he dirigido, yo siempre llegaba pensando en un 1-4-3-3. Y de puro mono, porque como veía que Guardiola jugaba así, yo también, ¿no? O sea, quería imitar, ¿no? Copiar. Pero veía que no me daba o no me alcanzaba para, no sé, para mi fase de defensa o para mi transición defensiva, no me alcanzaban con mis dos interiores para hacer pressing, por ejemplo. Entonces, cuando quería hacer pressing y yo jugaba con un mediocentro y dos interiores para el 1-4-3-3, no me funcionaba. Entonces, saqué a un interior y puse a otro mediocentro. Y funcionó mejor el pressing. Entonces, por mi modelo de juego, por la idea de juego que tenía y que la estaba convirtiendo en modelo de juego, cambié el esquema predilecto, por llamarlo así, y cambié el 1-4-3-3 por el 1-4-2-3-1, ¿no? Ahora, un amigo me acuerdo que me dijo, pero si tú quieres jugar directo, por ejemplo, si quieres utilizar el estilo de ataque directo, no te conviene utilizar cualquier esquema en la que tengas un solo delantero, ¿no es cierto? Entonces te convendría tener dos delanteros, utilizar un 1-4-4-2 de repente, porque si juegas con dos mediocentros y dos jugadores por banda, ¿no es cierto? Cuando lanzas directo, vas a tener uno que vaya a la disputa y otro que vaya a la segunda jugada. Pero si juegas con uno solo, ¿cómo ganas la segunda jugada? Y me pareció muy buena explicación, muy buena idea, ¿no? Entonces, no creo que debas llegar, o sea, a ver, sugiero que no debes llegar a un equipo viniendo con el esquema bajo el brazo, sino más bien entrenar y según el estilo de ataque, defensa o transición que quieras utilizar, ver qué esquema te encaja mejor, ¿no? Ahí te respondí las dos preguntas. A mí me gusta mucho el 1-4-3-3 y también, ¿sabes qué? Me gustaría, porque te soy honesto, no lo he hecho, no me he atrevido, me gusta mucho el esquema con línea de 3, pero lo he entrenado y no me daba resultado y regresaba a mi línea de 4. Lo veo muy peligroso o creo que necesita más tiempo para entrenarse o no sé mucho todavía del esquema con línea de 3. Ok, Fernando Chávez, Gracias, Adolfo. Cuídate. ¿Puedes activar tu micrófono, Fernando? Dale. Muy buenas noches, estimados amigos, y agradecer a la asociación por esta participación en este curso virtual. El que les habla es el director técnico en trabajo en el club profesional y muy aparte especialista en el Ministerio de Educación. Y mi pregunta iba, ¿no? O sea, ustedes hablan de la evolución del fútbol, o sea, dentro de los sistemas o esquemas como los están llamando. Fíjese, han pasado tantos entrenadores y cada uno ha aplicado su sistema de juego. Pero dentro de estos sistemas, nosotros tenemos que ver también, de acuerdo a los rivales que estamos enfrentando, puede ser de visita, puede ser local, o nosotros prácticamente local podríamos aplicar un sistema netamente ofensivo. Pero dentro de una visita, yo digo, no, estoy aplicando un sistema netamente defensivo, podría de repente, de acuerdo al rival, hacer una transición, como se dice, ¿no? A otro sistema.
Pero yo veo que para aplicar estos distintos sistemas también tendría que ver el aspecto físico, que es netamente primordial y creo que básico para poder aplicar varios sistemas, ¿no? O sea, hacer ese cambio de sistema de acuerdo a de cómo me va el jugador resistir, pasar mejor dicho, de un juego defensivo, netamente defensivo, a un juego de ataque. Yo pienso que para hacer estos cambios deberíamos basarnos primero en el aspecto físico, ¿no? De acuerdo mejor dicho, al cambio que tenga o a la resistencia de juego que tenga el jugador. Eso se podría ver, por favor. Sí, sí, Fernando, gracias por tu aporte. No solo la dimensión física, tienen que estar bien entrenados futbolísticamente hablando, o sea, porque para tú ejecutar, para que tu futbolista cumpla las funciones dentro del esquema, tiene que estar bien dotado técnicamente y también tiene que estar bien preparado tácticamente porque ya estamos hablando de esquema que tiene que ver con la táctica. Y de lo físico, obviamente, ¿no? Porque si tú quieres hacer un pressing en una transición defensiva, tienes que estar bien preparado físicamente. Pero te diría más, Fernando, para hacer lo que tú sugieres, que es muy buena idea, por ejemplo, disculpen que repita tanto Guardiola, por ejemplo, Guardiola lo hace, ¿no? Él cuando está en fase de ataque, inicia, tú los ves en la cancha con un 1-4-3-3, y luego cuando está en fase de ataque en campo rival utiliza el esquema piramidal, y luego cuando lo obligan a replegar utiliza 1-4-4-2 durante el partido. Y yo creo más ahí, Fernando, que ahí tiene que ver la dimensión psicológica, el tema cognitivo. O sea, cuán inteligente puede ser tu jugador para que, sabiendo en la fase que se encuentra, pueda mutar y pueda cambiar a otro esquema. O sea, que cuando estoy atacando juego piramidal, pero cuando estoy en transición defensiva juego 1-4-3-3, pero que si ya replegué a mi propio campo juego 1-4-4-2. Entonces ahí tiene que ver mucho con lo cognitivo. Disculpen si suena poco modesto, yo lo intenté ahora con el Guaral que dirijo y me alcanzó solamente para jugar 1-4-2-3-1 en fase de ataque y 1-4-4-2 en fase defensiva. Me pareció un poco más fácil porque lo único que hacía era que el enlace se junte con el delantero, ¿no? Pero por ahí lo hicimos. Pero sí requiere de mucho tema cognitivo ahí para el futbolista, ¿no? Y obviamente entrenarlo y practicarlo. Bueno, tenemos acá otra pregunta. No, bueno, eres Oscar Fernández Locatelli nos indica que para tener, a ver, ya, bueno, lo ha escrito correo, profesor, cuando uno va a una institución, tiene un modelo de juego y usted otro, ¿qué harías para adaptarse a ellos? ¿No? Más o menos le entiendo lo que ha escrito. Sí. Cómo adaptarse al modelo de juego, ¿no? Ahí estamos hablando de modelo de juego que por ahí no tiene que ver con esquema, pero podríamos engancharlo. Hay equipos de fútbol, instituciones, clubes, que ya tienen una identidad, una filosofía, ¿no? Por ejemplo, Barcelona. Barcelona ya tiene su identidad. Todos sus jugadores son entrenados para jugar de determinada forma y se respete ese modelo de juego. Y por lo tanto, entonces contratan entrenadores que tengan también esa idea de juego. O sea, no sé, de repente pueda pasar, pero creo yo que Barcelona no contrataría al profe Simeone, ¿no es cierto? Porque creo que son antagonistas, son opuestos, no, el profe Simeone tiene su idea de juego y por ahí contraria a la que tiene Barcelona. Bueno, por ahí el otro año lo contrata. Pero más o menos es a lo que voy. Los clubes deberían tener una identidad, ¿sí? Y hacer que contratar jugadores con esas características y traer un entrenador con esas características. Acá, con mucho respeto lo digo, acá no pasa mucho, ¿no? Acá traen a un entrenador que juega directo y luego al otro año traen a un entrenador que juega combinativo y contratan a un jugador que le gusta hacer pases largos y luego contratan a un jugador que le gusta asociarse.
a mí me ha pasado que yo he llegado a un equipo que estaba acostumbrado, por ejemplo, en la fase de ataque, a utilizar el estilo directo. Que el arquero ponía la pelota en el piso y botaba a todos sus jugadores, ¿sí? Se acomodaba el cabellito y pum, la lanzaba. Y jugaba directo. Y tenían un delantero que la pedía que la tiren. Entonces, cuando yo llegué, no es mi idea de juego, ¿no? Entonces, empecé a entrenar el otro estilo, ¿sí? Pero no le negaba que de vez en cuando utilicen el directo, pero hacía que en la medida de lo posible vayan dejando ese directo, ¿no? Gracias a Dios, por ahí el resultado acompañó, porque si el resultado no te acompaña, nadie te cree. Estuvimos 5 fechas, me acuerdo, sin perder con ese estilo. Perdimos el 6º partido, empezaron a dudar, perdimos el 7º, perdimos el 8º. Entonces, yo creo que tienes 2 opciones. O la entrenas y logras convencer a tus jugadores, o tú cambias tu idea de juego. En mi caso, yo no quería. Y la tercera opción es que te vayas, que aceptes que no eres para ese equipo y esperes otra posibilidad donde te contrate un equipo que de repente tú lo puedas armar, porque este ejemplo que yo estoy dando fue un equipo que yo llegué ya a la 4ª fecha, que tú puedas armar trayendo jugadores con estas características para tu idea de juego. Y en el caso, perdón, este modelo de juego, y en el caso del esquema, hay clubes que también tienen un esquema establecido, ¿no? O sea, por ejemplo, en Barcelona, que tuve la bendición de ir, todas las categorías jugaban 1-4-3-3, todas. Ok, tienes el micrófono, Oscar, activa tu micrófono. Oscar, ok, dale. Dulio. Profesor Dulio, primero, buenas noches, felicitarlo por la buena campaña que ha hecho en segunda, lo hemos seguido. Gracias. Hemos estado siguiendo la Liga 2. Y ahí te voy a mandar la dirección del árbitro. Hemos visto que con poco ha hecho mucho. Gracias. Nosotros los que estamos involucrados en el fútbol hemos visto que su equipo jugó muy bien y a su estilo, ¿no? Hablando un poco de los sistemas y lo que ya estaba hablando, yo creo que se tiene a las características de los jugadores que usted tenga ahí para poder empezar a hacer su sistema de juego y su modelo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y siempre uno tiene que armar el equipo, no que llegue o el gerente o alguien, o en comunicación usted con el gerente y esto, porque también tiene que tener el dinero necesario para traer tal jugador o tal otro. Entonces, eso tiene que ser con el entrenador, no que ellos lo traigan y después se lo den a usted y usted de repente, ese jugador no tiene las características de su modelo de juego y ahí empiezan los conflictos, ¿no? Yo creo que esa es más o menos la idea que yo tengo. Creo que las cosas se están mejorando mucho acá para el entrenador nacional. Poco a poco le están dando la oportunidad. Ahora se ha visto en Liga 2 muy buenos técnicos y con nuevas propuestas, ¿no? Que es lo bueno, ¿no? Siempre hay que rescatar lo bueno de todos los entrenadores, ¿no? Usted dice de Guardiola, de Simeone, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte defensiva de Simeone, me gusta la posesión de balón de Guardiola, y así las características de cada entrenador, y nosotros formamos nuestra propia identidad. Eso es lo que tenemos que hacer, yo creo, ¿no? Bueno, profe, eso es lo que quería aportar con usted. Lo felicito al profe Lulo también, que está por ahí, a todos los técnicos nacionales, y mañana por el aniversario también. Gracias. Gracias, Ok. profe. Muchas gracias, muchas gracias. Saúl, ¿puedes activar tu micrófono? Saúl. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos los amigos, colegas que están participando de este curso, de esta ponencia. Yo quisiera contar algo referente acá. Yo soy un director técnico que recién está iniciando. Soy egresado de CEFUL del 2019 recién, y tuve la oportunidad de estar por 2 oportunidades como asistente técnico en Copa Perú, acá en mi región de Amazonas, Chachapoyas.
Y en una oportunidad cuando estuvimos jugando para pasar a la etapa departamental, me tocó dirigir el equipo, el entrenador me dejó cargo del equipo frente a un equipo de visita. Yo hice un esquema, como está mencionando el profesor Cisneros ahí, o un sistema, 1-4-2-3-1, ¿no? Que lo pueden manejar otros, de repente un 4-5-1, pero yo puse 4 defensas y dos contenciones, ¿no? Y 3 volantes mixtos con un delantero. Entonces, y jugué, prácticamente muchos lo han visto que jugaba a la defensiva de repente, pero jugué amotinando gente contraria, del equipo contrario, toda la franja media, todo el medio sector. Entonces, amotinaba gente al medio cuando teníamos el contragolpe, entonces yo el enganche no lo hacía que el jugador entre hacia adentro, sino que el enganche lo haga hacia afuera y saque el centro. Y nos ha servido eso mucho. No sé si el profesor de repente también con esa experiencia que tiene, de repente ha utilizado este sistema cuando ha jugado de visita o de local, no sé si es correcto o no es correcto, pero a mí me dio resultado, ¿no? Y gané el partido y que me permitió seguir avanzando en esa etapa. Qué bueno, te felicito. Como yo decía ahora en la charla, no hay ninguna regla establecida. Si bien es cierto, tú juegas con 2 volantes mediocentro, 2 contención y un enlace, no quiere decir que el enlace deba única y exclusivamente moverse por el carril interior o ir siempre por dentro. Me parece espectacular que le digas a tu enlace que juegue hacia afuera, porque nadie lo espera, porque se hace predecible Eso, si sigue jugando por eso. dentro, ¿no? Entonces, resulta que el enlace se va a las bandas y es sorpresivo para los defensores rivales, ¿no? Me parece bien, me parece una muy buena estrategia. Como hablábamos ahora del lateral que se tira por dentro, porque antiguamente siempre el lateral solo corría por banda, ¿no? Y luego ahora el lateral se mete por dentro y nadie lo espera y juega como interior. Tú has innovado y has hecho de que el enlace que vaya por banda. Me parece muy bien, ¿no? Como cuando a veces el centro delantero se pone como un extremo y el extremo se cierra como centro delantero, hacen una permuta ofensiva y eso desordena toda la defensa rival, ¿no? No, te felicito, me parece muy bien. Por ahí ya me lo estoy copiando también para hacerlo. Gracias. Qué bueno. José Quevedo Sí, de profesor, Lambayeque. muchas gracias por la... Activa tu micrófono. José Quevedo de Lambayeque, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, profesor, y felicitar al profesor Julio por Gracias, una excelente ponencia y también por el trabajo que hizo con el equipo de Unión Guaral, ¿no? Felicitar a a la asociación que está cumpliendo un año más. Y bueno, mi pregunta, profesor, está dirigida a un tema importante, ¿no? Bueno, a mí me gusta jugar 4-4-2, siempre lo he practicado. ¿Y el arquero? Bueno, sin arquero, sin arquero. 1-4-4-2. 1-4-4-2, perdón. Vale la exigencia, profesor. 1-4-4-2. Y me ha dado siempre resultados, ¿no? Me gusta ese esquema porque te permite por ahí hacer algunas variantes que te solucionan tanto ofensiva como defensivamente. Pero hay un tema que yo siempre me he preocupado, ¿no? Y no sé, hay un consejo por parte de ustedes, de la experiencia, es el referente al biotipo que deben tener los dos delanteros, ¿no? O sea, los dos que van a la ofensiva. No sé, hay uno que puede ser alto, el otro bajo, o cuáles son las características que podría escogerse por ahí, ¿no? Bueno, perdóname que te corrija, no lo hago con el afán de incomodarte. Yo también antes decía biotipo, ahora nos han enseñado que se dice somatotipo para referirse, somato es cuerpo, y porque bio significa vida, entonces biotipo es tipo de vida y somatotipo es tipo de cuerpo. Y entiendo que te refieres pues a la contextura, a la talla. Así es. A lo musculoso que puede hacer una persona cuando te refieres a biotipo, que es somatotipo. Mira, yo no creo mucho en que un jugador para determinada posición deba
tener determinadas características antropomórficas, o sea, somatotipo. No, yo no creo en eso. Es más, si por ahí en el Guaral del 2017 mi centro delantero era bajito y todo. Sin embargo, yo no pondría, por ejemplo, a mi amigo Robert Ardiles de central, ¿no? No lo pondría. Aunque de repente sí para salir jugando, pero de repente para defender traería corriendo a otro. Entonces, en el caso específico de centro delantero, estará supeditado al estilo de ataque que vas a utilizar. Porque, por ejemplo, si tú quieres jugar a hacer muchos centros, ¿no? Entonces sería recomendable mejor que juegues con un centro delantero que tenga buen juego aéreo. Y básicamente para que un centro delantero tenga buen juego de cabeza, debe tener buena talla. Y su somatotipo sí debe ser, de repente, no vas a poner a Felpudini, porque los dos centrales seguro lo van a soplar y no va a llegar a cabecear. Para esos casos sí, pero de repente, para hacer un estilo de ataque combinativo, no vas a hacer muchos centros por elevación y de repente tus centros van a ser rasantes, es recomendable entonces un jugador de talla baja, porque está comprobado que el jugador de talla baja tiene su centro de gravedad más abajo, entonces es más coordinado, más dinámico. El que es más alto no es tan coordinado, entonces si tú pones un centro delantero alto, de por sí por ahí no es tan coordinado, creo que a excepción de Zlatan Ibrahimovic, después por ahí los delanteros altos no son tan coordinados, lo he vivido yo en alguno de mis equipos. Entonces, te quieres asociar con un centro delantero alto y no te devuelve una pared, o no se asocia o se pierde la posesión. Pero si vas a hacer centros o vas a jugar directo, seguro que sí te convendría un centro delantero de talla alta, de buen somatotipo, ¿no? Para el caso de los centrales, también, ¿no? Porque normalmente la mayoría de los equipos te ataca con centros por elevación. Acá en el torneo peruano se utiliza mucho el estilo de ataque directo, entonces es recomendable mejor tener un par de centrales que tengan buen juego aéreo, y para tener buen juego aéreo hay que tener buena talla también. Muchas gracias, profesor. Ok, Víctor Pfeiffer, active su micrófono. Víctor, dale, Víctor, estás en el aire. Hola, Víctor. Hay que aterrizarlo. Activa tu micrófono, Víctor Pfeiffer. Ahí, dale, ya estás en el aire. Víctor. Hola, Víctor. Bueno, te traslado una pregunta, Duilio. Acá el profesor Chávez indica, en su concepto, ¿a qué edad se debe iniciar e incidir con los esquemas y o sistemas en el fútbol formativo? Siempre un gusto de saludarlo. Sí, no, gracias, igualmente. Yo soy de los que cree que a partir de los 12 años se debe empezar a incidir más profundamente en el tema táctico, ¿no? Soy de la escuela aquella que cree en que de los 8 a los 12 años es la edad de oro, que se debe entrenar mucho la técnica, la coordinación, la psicomotricidad, y después ya profundizar en temas tácticos a partir de los 12 años, ¿no? Sin embargo, temas básicos como un orden dentro del campo, sí es oportuno, ¿no? Pero, o sea, no dedicarle, pues, 2 horas y todos los días de entrenamiento a ello, ¿no? Sino empezar a que el jugador trate ya de ir vivenciando algunas posiciones, ¿no? Porque seamos honestos, a los 8 años los chicos quieren jugar, solo jugar y no les importa dónde, o por ahí la mayoría quiere ser delantero. Pero sí, de repente, si lo ubicas a este jugador de lateral derecho, enseñarle básicamente que debe jugar solo por este carril y ya no en el otro carril, por ejemplo. Sí, temas básicos, ¿no? En fútbol de menores se empieza, también soy de esa corriente, se debe empezar por fútbol 7, ¿no? Y después por fútbol 9. Entonces, hay esquemas respectivos y propios para esas edades. Pero si a los 8 años lo mandas a jugar fútbol 11 y todavía no está ni siquiera formado técnicamente, imagínate que le digas, cuando atacamos jugamos piramidal y cuando defendemos de doble M,
a un niño de 8 años seguro que no le va a servir, no te va a entender, no lo va a captar y no va a adquirir nada. Bueno, Víctor Pfeiffer, tienes la palabra. A ver, ahora sí. Noches, más que nada saludar el valioso aporte de Duilio y del profesor Marcelino Salinas para todos los componentes de la NEF. La felicitación por su aniversario. Hubo un fútbol que me encandiló, que fue en el año 70 hasta el 78. Lo practicó el Ajax y la selección holandesa. Ese era el fútbol total. Era un fútbol que tuvieron que pasar 12 años para poder contrarrestar. ¿Qué esquema o qué sistema empleaba el Ajax o la selección holandesa, Julio? ¿Crees tú? Sí, mira, yo me acuerdo que, gracias y un abrazo, profe Víctor, gracias por sus palabras. Yo me acuerdo que hice un pequeño estudio de eso para dar una charla, porque estábamos hablando de pressing y estábamos definiendo entre qué era pressing y presión, y buscando ejemplos, encontré videos de Holanda, ¿no? De Holanda, de Johan Cruyff. Y inicialmente, posicionalmente, el esquema era un 1-4-3-3, ¿no? Sin embargo, lo quiero explicar así. Cuando tú estás en la transición defensiva, yo creo que lo importante de este equipo de Holanda de esa época fue que ellos revolucionaron la fase de transición defensiva. Es más, creo que a partir de ahí se empieza a hablar de que un partido de fútbol tiene 4 momentos o 4 fases, porque hasta antes se hablaba de que el fútbol tenía 2 momentos, atacar y defender, porque ni siquiera de táctica fija se había normalizado que son 6 las fases, ¿no? Atacar, defender, transición ofensiva, transición defensiva, táctica fija ofensiva y táctica fija defensiva. Pero en ese entonces yo creo que esta Holanda de Johan Cruyff, la naranja mecánica, el fútbol total, revolucionó y nos enseñó de que existe una fase de transición defensiva. Y para la fase de transición defensiva, ellos no es que regresaban corriendo a su arco a defenderse y a colgarse del arco, o hacer un catenaccio, o hacer un esquema betón, sino que ellos, cuando perdían el balón, automáticamente iban hacia el poseedor del balón y hacia los posibles receptores. Eso fue lo nuevo, lo innovador, lo creativo de esa Holanda. Por eso se le habló de un fútbol total, porque cuando perdían el balón, automáticamente eran como leones. Es más, en los videos que vi, se ve que hay hasta 5 jugadores que van al poseedor del balón. Y en esa época, el futbolista esperaba que el equipo se ordene, el rival se ordene. Entonces ellos paraban la pelota y cuando ya querían dar el paso, ya le caía uno por adelante, por atrás, otro por encima y otro debajo de sus piernas. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque para hacer un pressing no se necesita un esquema, porque el pressing dice que es presionar primero al poseedor del balón y luego a los posibles receptores, o sea, al que tú tengas más cercano. Entonces se puede dar el caso que el lateral que desdobló se queda marcando al otro lateral y de repente el mediocentro que estaba en media luna del arco rival se queda marcando al central rival. Entonces ahí ya no hay esquema. En fase de transición defensiva no había esquema de este Holanda 74, pero yo traté de ver básicamente cuando empezaba el partido o cuando estaban atacando, yo vi un 1-4-3-3. No sé qué vio usted, mi profe. ¿Listo? José. Sí, dale. Bueno, Lulo, tú eres. Se fue hasta el área rival, hizo el gol. Porque todo le había cortado. Johan Cruyff estaba metido entre el líbero y los stoppers. Sí, profe, estaba era una rotación. Su micrófono apagado, profe. ¿Ah? Estaba su micrófono apagado. Por favor, repita de nuevo. Ahorita recién entendido. Hubo un partido
que ya Holanda había jugado el segundo partido y salieron a marcarlo a Johan Cruyff. Ya. Y Holanda, ¿qué hizo? A Johan Cruyff lo puso entre el stopper, ¿no? Y el líbero. Ya, Y ya. salió de ahí, ¿no? Y llegó al área rival y hizo el gol. Porque lo fueron a buscar y él estaba metido en Como el área. defensa. Él estaba O como sea, defensa. la posición de ellos era rotativa. Sí, pues no había. Sí, No había, no había estaba esquema, de ¿no? líbero. Sí, imagino. Como lo hizo también una época los armatados, también de líbero. Claro. ¿No? Y era el que construía el equipo de Alemania. Claro, eso es innovador, eso no lo espera el equipo rival, pues no es como que ahora pues, no sé, pues imaginemos que Cueva se pare de central, pues, ¿no? O que Carrillo empiece de lateral izquierdo, ¿no? Y que parta desde ahí, o sea, son cosas innovadoras y en esa época ellos se adelantaron, ¿no? En los años 70 Holanda se adelantó, ¿no? Listo, José. Sí, dale. Vamos a cerrar primero agradeciendo el espectáculo que nos ha dado Duilio, porque hoy día la charla ha sido muy ilustrativa, ha sido muy generoso Duilio para explicarnos las evoluciones de los esquemas para algunos sistemas, ¿no? Pero que definitivamente nos amplía el concepto de lo que tenemos y lo que debemos trabajar para poder lograr con nuestros jugadores, con lo que tengamos a la mano, para poder obtener resultados exitosos. Yo más bien, y antes de tus palabras de despedida, Duilio, quiero solamente enfatizar de que aquí, presente en esta conferencia, en este congreso, hay muchos entrenadores formadores, más allá de los que ya tienen capacidad o experiencia a nivel de fútbol profesional o de niveles ya de gente adulta. Hay muchos formadores y cuando hablamos de lo que dijo en algún momento Duilio en su exposición, por obtener resultados en edades tempranas, le metemos mucha exigencia a nuestros chicos. Y lamentablemente, por obtener ese resultado que nos gusta a todos, cometemos excesos. Y lamentablemente ellos, los que más sufren son los jugadores, porque la exigencia es más de lo que ellos generalmente pueden rendir. Y se lo digo porque he visto con mucha tristeza que hay técnicos que preparan a sus chicos y los arengan y todo, pero después los distribuyen mal dentro de la cancha. Y ahí ocurre eso, Duilio, que chicos de 8 años juegan en espacios tan grandes que no los pueden cubrir y quieren utilizar un esquema que lo vieron en un equipo de primera. Entonces, yo quisiera que por favor, a los que les está llegando este mensaje, tengamos en cuenta este detalle. Todo tiene una edad, respeten las edades. Y el mayor mensaje es que disfruten y vean que sus chicos también disfrutan con lo que ustedes les enseñan, ¿no? Muchas gracias, Duilio. Tus palabras finales. No, gracias, muchas gracias, profe, para completar ahí el consejo que usted está dando, ¿no? Nuestra principal función como entrenador es hacer que nuestros futbolistas crezcan como profesionales, ¿no? Esa es nuestra principal función. Porque si tú ganas la Copa FIN sub-9 y la Copa San Agustín sub-10 y la Copa Cantolao sub-12 y una Copa en el extranjero sub-13, solamente es un trofeo, una medalla que luego la puedes tener en una vitrina y por eso no te van a contratar más adelante, ¿no? Y lo otro es que esos mismos jugadores que se llenan de medallas
en edades tan tempranas, no les sirve cuando llegan a la profesional. Yo les puedo contar el caso de Unión Guaral. Nosotros hicimos pruebas en febrero, a fines de febrero, para jugadores sub-23 y jugadores 2001, sub-20, y ninguno se apareció con sus medallas que habían ganado a los 8, 9, 10, 11 o 12 años. Ninguno me trajo sus copas ni sus diplomas. Solamente vinieron con sus chimpunes, su uniforme, y entraron a la cancha a exponer todo lo que habían entrenado desde edades tempranas. Y ahí aparecían todos sus formadores. O sea, eso es lo que cuenta, y no saben lo gratificante que es cuando te encuentras 5, 6, 8, 10 años con tu alumno, que a pesar que no llegó a la profesional, o de repente sí, te diga y te agradezca lo bueno que hiciste con él, ¿no? Qué lindo es eso. Y te aseguro que nunca ninguno de mis jugadores, porque yo también he pasado por fútbol de menores muchos años, ninguno de mis jugadores me habla, profe, ¿se acuerda de esta copa? ¿Se acuerda de este trofeo? ¿Se acuerda de este diploma? Por eso la sugerencia es esa, ¿no? Formar en edades tempranas, formar. Y recuerden que no solamente nosotros van a pasar por nuestras manos, van a pasar por muchas manos de entrenadores. Así es. Bueno, agradecerle, profe, muchas gracias por la invitación, Sí, muchas gracias Lilio. a todos los que hicieron. Como le dije a Marcelino, todavía tenemos mucho que sacarte el jugo, Duilio, así que a ambos les digo, están pendientes para una próxima capacitación. A nombre de todos los entrenadores y de la Junta Directiva, muchísimas gracias, Duilio, muchísimas gracias, Marcelino. No, gracias a ustedes, profe, muchas gracias. Bendiciones, un saludo para todos los colegas.